Y bueno, gente maravillosa y estupenda de este canal o que asisten diariamente a este canal a escuchar mi opinión, vamos a analizar unas cosas interesantes que me ha dejado el partido del Palancas contra los Osasuna, en el que, bueno, parece que hubo otro Roberto Antonio. Y vamos a ver algo también del Real Madrid, vamos a ver varias cositas más que interesantes. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañan hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que, bueno, me han parecido a mí interesantes. Espero que a ustedes también. Les voy a pedir únicamente es que me acompañen hasta el final de este video. Lo que les estaba comentando, amiguetes, vamos a repasar unas cositas y que, bueno, la verdad es que vamos a poder revisar juntos, que vamos a poder analizarlas, y les voy a pedir lo de siempre es que me acompañen hasta el final de este video. Lo que les estaba diciendo, chicos, vamos a repasar empezando por algo que he escuchado en algo que se llama, creo que se llama Radio esta noche. Porque se vio una curiosa imagen en el partido del Real Madrid Atlético, todavía están llorando por ello, y me gustaría analizarlo realmente porque me pareció llamativo. Una opinión al respecto de esta acción de Antonio Rüdiger, la verdad me pareció bastante curioso, así que vamos a Lo que escucharlo. ha hecho Rüdiger con Morata, retorciéndole el pezón, me ha parecido una cosa infame. Me ha parecido eso que antes llamamos una argentinada. Merecía la expulsión. Esas cosas se expulsan. Me parece que es una agresión en toda regla, muy dolorosa. Simplemente Morata, como siempre, que es un tipo estupendo, pues no ha reaccionado como reaccionaría cualquiera. Y lo de Rüdiger ha sido una pasada. Bueno, lo que les estaba comentando, lo de siempre, cuando un futbolista del Real Madrid tiene cierta, ¿cómo se dice eso? Cierta relevancia, está haciendo las cosas bien, está a un nivel importante e interesante. Siempre vamos a escuchar este tipo de comentarios intentando desprestigiarle, que lo expulsen para que no juegue la final y el Real Madrid eh, no tenga realmente la posibilidad de ganar, etcétera, etcétera. Y mira que no es nada en contra de este viejito porque honestamente ni lo conozco, ni siquiera tengo idea de dónde ha salido este hombre. O sea, no sé quién es, a qué equipo le va, no tengo ni idea, pero me pareció realmente ridículo. Definitivamente hemos visto en el fútbol cosas increíbles. Estos eran los mismos que decían que Messi hacerle esto a un venerable anciano como este, no me acuerdo el nombre del entrenador de Holanda, que fue del Manchester United también, y que cuando le dijo bobo al otro, su compañero de profesión, lo aplaudían y decían que esto era fútbol. Ese es el problema que tengo yo. Yo acepto cualquier tipo de opinión siempre y cuando sean un poco más serios a la hora de determinar ciertas circunstancias. Quiero decir que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, es una frase que siempre utiliza mi mamá y creo que encaja perfectamente aquí. Quiero que ahora veamos algo aquí brutal, quiero que veamos esta imagen y me digan quién detiene esto. No sé si voy a poder dejarlo completo por la música y seguramente tiene un copyright, pero me voy a arriesgar. Así que díganme ustedes qué se les viene a la cabeza cuando ve esto y quién detiene este equipo. Oh. Yeah, they hate, but they broke though. And when it's time to... Lo que me parece más bestia y lo que le da un aire de grandeza especial a esta imagen, cracks, yo creo que es el fondo con esta iluminación, el humo, los fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Me pareció realmente brillante. Así que sigamos. Son solo 10 segunditos, pero es que me ha transmitido tanta cosa que... Pop, they had no show. Yeah, I'm pretty, but I'm low. Bueno, ahí está la imagen. Espero que no me vayan a meter el copyright y les parecerá absurdo y ridículo y la gente dirá, pero este tipo, ¿qué carajo está colocando aquí? Pero es que, repito, me ha parecido una cosa impresionante. O sea, se ven tan... O sea, como les decía hace un momento, transmiten una grandeza absoluta e imponente que para mí, yo no recuerdo haber visto algo igual y se los vengo comentando hace muchísimo tiempo. Ojo con lo que puede hacer este equipo, que yo creo que el fútbol actual es más físico que cualquier otra cosa y creo que si algo esta gente va sobrada es en eso, en el tema físico. Quiero que ahora escuchemos ya para ir finalizando un poco las cosas que han sucedido entre el Palancas y el Osasuna. Empezaron a rajar los futbolistas y también el entrenador Jacob Arrasate sobre algunas situaciones que se vivieron en el partido de ayer. A mí en principio la falta que hacen previa al gol de Lewandowski no me pareció tan grave, aunque después la vi bien y vi como que le clava la rodilla por aquí en la parte de la espalda baja. No me acuerdo cómo se llama este músculo aquí. Y bueno, termina tumbándolo, pero lo que dice esta gente es llamativo porque hablan de algo reiterativo. No es solamente eso, sino algo reiterativo. Así que vayamos escuchando, empecemos con este caballero.
ya habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, no sé, muy evidente, falta clara para mí. Porque entiendes que el listón que ha puesto el árbitro en esa acción de Christensen sobre Arnaiz para ti también sería falta. A los 3 minutos, misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado. Entonces, no sé, ¿qué me dices tú? ¿No? Yo digo al final lo que han dicho el árbitro, lo que ha dicho el VAR. Es verdad que es una acción que probablemente, bueno, pues se pueda pitar o no, pero no sé si vosotros tenéis la conciencia unánime de que es una falta esa acción. Muy evidente para mí, pero casualmente o no, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para los mismos. Y no quiero ser populista con esto, pero creo que ha sido evidente. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando y llamativo porque una de las cosas que comenta este chico es que siempre caen este tipo de situaciones para el mismo lado y me llama la atención porque sabemos todos el escándalo en el que está envuelto el Palancas, que ayer el caso Negreira dio un capítulo más, uno más que, bueno, esperemos que tenga un final feliz y por eso cada vez más equipos están presentándose en las situaciones diciendo, mira, es que esto es muy raro, nos pasa esto y no tanto que nos pase, sino que cuando les pasa en sentido contrario, pues no suele suceder nada, etcétera, etcétera. Por eso quiero que ahora escuchemos a varios futbolistas de la plantilla de los Osasuna y también al entrenador que también han hablado un poco al respecto. Así que vamos a escucharlo y vamos comentándolo juntos. Del primer gol, la posible falta sobre Arnaiz al revés, ¿el árbitro lo hubiese pitado? Bueno, hemos visto un montón de faltas. El criterio ha sido muy diferente y por eso nos quejamos, ¿no? Si hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto y dejan jugar para los dos equipos, pero hoy ha sido para unos sí, para otros no. Hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Y al igual que luego Miguel Ángel Ortiz Arias le he dicho al árbitro que era falta, una que no ha pitado, pues en esa también, joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta, pero bueno, nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, empezando por Jacob Arrasate. Fíjate que el entrenador tiene como esa misma línea de... el criterio no siempre es el mismo, depende del color de la camiseta y por eso me parece brutal todo lo que comenta esta gente. Este creo que es el portero que ayer hizo un partidazo y tuvo varias acciones importantes. Es cierto también, hay que decirlo, que el Osasuna prácticamente ni la olió en todo el partido y es un poco feo al hablar de esta manera cuando se pierde merecidamente, porque creo que el Osasuna, al igual que el Atlético, perdió merecidamente ayer porque el que más lo buscó fue el Real Madrid. Creo que el Osasuna le pasó exactamente lo mismo, buscaron el partido menos y terminaron pagándolo en los 90 minutos, así que escuchemos más. No sé si has podido escuchar al míster, pero se ha pegado una buena rajada, ha dicho que el criterio ha sido desigual y que se han sentido perjudicados. Me sorprende que ahora tú, desde el campo, digas que estas faltas eres partidario de no pitarlas. ¿Cuál es la sensación del vestuario? ¿Cuál es el nivel de enfado del 1 al 10 que tenéis? No, te corrijo, no es que sea partidario de no pitarlas. Soy partidario de no pitarlas, pero no que las piten a un equipo y a otros no. Esa es la diferencia. Yo, por mí, que no se piten y que se juegue, pero para los dos. Porque ha habido un par de acciones de David García que ha salido a achicar igualmente con Robert o con Joao Félix y nos las han pitado. Y la nuestra con Araujo y José Arnaiz no se ha pitado. Entonces, sinceramente, posiblemente a todo futbolista que le preguntes sobre estas acciones, que se juegue, que no paren tanto el partido, si nosotros encantados, pero para los dos. Esto también me parece clave porque va en la misma línea de los otros y él dice más claramente que para él no es falta, pero que el problema está en cuando ya no termina de ser un criterio unificado, sino que se las pitan al Palancas, por poner un ejemplo, y al mismo Osasuna en el mismo partido, seguramente en los minutos muy cercanos no se pitó absolutamente nada, así que continuemos. ¿Estás de acuerdo con la orden en el trato por parte del árbitro ha sido desigual? Creo que al final somos bastantes los que lo estamos viendo así. Sí que es cierto que, sobre todo en ese criterio de faltas, que al final te van decantando poco a poco el partido, pues sí que puede ser que se haya decantado un poco más hacia su lado. Creo que la acción previa al gol sobre Arnaiz se puede pitar como falta, igual que en la primera parte se han pitado faltas similares, y en el gol, pues bueno, no se ha pitado. Y bueno, ahí está lo que les estaba comentando, indignadísima la plantilla de los Osasuna. No sé cómo lo ven ustedes, repito, yo tengo una opinión muy clara y es que, como les comenté hace un momento, si el Osasuna sale a encerrarse, a poner un autobús y no intentar absolutamente nada, pues lo más probable es que termines perdiendo un partido de fútbol. Pero eso tampoco justifica lo que recriminan o lo que reclaman los futbolistas de Osasuna y su entrenador también,
que hay un criterio en el que tal vez para algunos equipos, en este caso hacen clara referencia al Palancas, que fue su rival, se le pitan algunas acciones y a otros equipos no se le están pitando, y creo que es lo que me parece más interesante de todo esto. De todos modos, como les estoy diciendo, da para mal pensar, y seguramente, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo con el tema del caso Negreira, dejará mucho más que desear, y lo que nos falta, porque estoy seguro de que esto no se va a detener aquí. De momento, pues lo único que se detiene aquí es este video, esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, su suscripción, todas esas cosas de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.